era la oración. Es muy interesante que, hablando de estas cosas, como inicia el versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. Es decir, todos conocemos que esta es la oración que Jesús hace a Dios el Padre. También, como hemos leído, Jesús hablaba en términos desde el calendario divino. Decía, la hora ha llegado. No sé si recordáis que en otras partes del Evangelio dice, pero su hora no había llegado. O el mismo Jesús decía, mi hora no ha llegado. Pero ¿qué pasa aquí? Dice, la hora ha llegado. Y Jesús venía preparando a sus discípulos, venía preparándose él mismo, pero evidentemente esto no dejaba de ser un momento duro. Hemos venido estudiando que los discípulos estaban tristes, estaban un poco quizá desorientados, estaban como tratando de asimilar este tiempo, lo que les estaba diciendo a Jesús. Y muchas de esas cosas no entendían, ¿no? Por eso, no sé si recordáis la vez pasada, versículo 16, Juan 16, 16, dice, todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? ¿Qué quiere? Luego versículo 18, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Esta era la situación de los discípulos. Estaban confundidos, estaban tristes, esta era la situación. Y una de las preguntas, una de las cuestiones que hemos de afrontar y entender esta tarde es, ¿qué debemos hacer cuando llega la hora? La hora había llegado. ¿Y qué hizo Jesús? Oró. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando la hora llegue? Pues el Señor oró. Pero aquí nos adentramos en un aspecto muy importante. No perdamos de vista quién ora y a quién le ora. Ya está. Gracias. Hola, sí. Está muy alto. Bueno, lo voy a poner aquí. A ver si no la lío. Bueno, decía, fijaros, Jesús está orando al Padre. Es decir, estamos en un momento divino. No es una oración convencional, no es una oración cualquiera. De hecho, es un privilegio el que podamos, a través de las Escrituras, conocer este momento, adentrarnos. Dice un comentarista, y muchos van en esta misma línea, dice que es el lugar santísimo de los evangelios. Estamos pisando terreno santo. La oración del Hijo al Padre. No es cualquier cosa. Por eso hemos de acercarnos en general a la palabra, hemos de acercarnos con reverencia, con humildad, pero en pasajes como este, aún más. Es una oración de intimidad, el Hijo al Padre. Procuramos entender, pero que tampoco, como en todas las partes de la Escritura, pretendamos aclarar todos los misterios. Los discípulos había cosas que no entendían. Es normal que haya cosas que no entendamos. Si los discípulos que habían pasado 3 años con Jesús, había cosas que no entendían, luego nosotros pretendemos entender todas las cosas y entenderlas ya. El Señor nos va revelando y vamos entendiendo cosas. Seguro que hoy entendemos cosas que hace 10 años quizá no entendíamos. Y si Dios lo permite y según sus tiempos, quizá en unos años más entendamos algunas otras que no entendamos hoy. Bueno, antes de terminar con esta introducción, recordemos que en unos pocos momentos después Jesús iba a ser crucificado. Desde el punto de vista humano, esta era la derrota final. Es como igual, lo venían viendo los discípulos, huyeron, Pedro le negó. La situación no era sencilla. Humanamente estaban desconcertados y esto se veía como el final y no un final que hubiesen deseado. Pero en medio de todo esto, recordemos las palabras con las que cierra el capítulo 16. Estoy refiriéndome al versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿Cómo cuajamos esto de yo he vencido al mundo con la cruz? Claro, los discípulos y humanamente dices, no me encaja. ¿Cómo habla de vencer al mundo y está clavado en una cruz? Pero aquí lo que realmente tenemos desde el punto de vista espiritual, a aquel que había vencido, a aquel que había cumplido su obra encomendada por el Padre. Esta es la oración de uno que ha vencido. Es esa expresión, no sé si la habéis escuchado, yo creo que sí, el ya, pero todavía no. ¿La habéis escuchado? Es decir, él ya venció, pero faltaba que se consumaran algunas cosas, pero él ya había vencido, ¿no? Es como la tierra prometida, ya había sido entregada a los israelitas, ya, Dios ya la había dado, pero ahora tenían que ir y pelear por esa tierra. Bueno, pues dicho esto, vamos a mirar, como dice nuestro título, ¿qué pedía Jesús cuando oraba? Bueno, Jesús quería la gloria de Dios. Veremos estos 3 puntos: pedía ser reconocido por el Padre, pedía dar a conocer al Padre y pedía acabar la obra encomendada por su Padre. Bueno, en el versículo 1 Jesús comienza su oración y le dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Claro, no sé, podríais decir, es una manera rara de empezar a orar. Alguien podría decir, ¿por qué Jesús comienza orando por él mismo? ¿Será una perspectiva egoísta? Y además, fijaros lo que pide para él. Dice, pide gloria y pide que esa gloria se la dé ¿quién? El Padre. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Todo lo que había hecho Jesús en esta tierra glorificaba a su Padre. Quiero deciros que esta palabra que se utiliza mucho, glorifica, viene del verbo doxazo, que significa honrar, alabar y por supuesto glorificar. Glorifica, pues doxazo, glorifica, pero también alabar y honrar. Pero también tiene el sentido de reconocer, admitir o estimar. Así que puede decirse en este sentido que en cierta manera Jesús pide al Padre que reconozca o admita su ministerio. Hay muchas posturas en qué estaba pidiendo aquí Jesús, pero no erramos al decir que en cierta manera Jesús pedía al Padre que reconociera y admitiera su ministerio. Hay otros que dicen que estaba rogando que le ayudara a cruzar, a culminar esta obra. Venían momentos difíciles y tampoco se yerra en ese sentido, porque vemos luego la oración en Getsemaní, que es un momento más todavía adelante, y cómo nuestro Señor ora al Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, decía el Señor, pero no sea como yo, sino como tú quieres. Pero fijaros que también resulta muy interesante la reciprocidad divina, porque ¿a quién puede glorificar el Padre? ¿O a quién glorifica el Padre? Al Hijo, y nada más al Hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es Dios. Y fijaros lo que dice, bueno, más atrás, Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y luego en Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Así que ¿quién glorificó al Hijo? El Padre, aquel que le dijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, nuestro Señor pedía esto de su Padre, y evidentemente el Señor le respondió afirmativamente a su petición, es decir, le glorificó. La ofrenda de Jesús, como dice este versículo, fue ofrenda y sacrificio en olor fragante delante de Dios. Y también en Hechos 7, no sé si recordáis la historia, cuando
ahora se me ha ido el nombre, del primer mártir de la iglesia, Esteban, muy bien, eso. Cuando dice que vio al cielo abierto, en Hechos 7, ¿qué vio? ¿Recordáis? Dice que vio un trono y vio a Jesús al lado. Lo podéis ver en Hechos 7, 55 y 56. Lo podemos leer. Dice Hechos 7, 55 y 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Si Jesús estaba con el Padre, ¿respondió afirmativamente esta petición de parte de Jesús? ¿Fue acepto delante de Dios lo que había hecho Jesús? Por supuesto que sí, un sacrificio perfecto, un sacrificio, ofrenda y sacrificio en olor fragante, dice Efesios 5:2. Así que Jesús le decía, glorifica a tu Hijo, y de esta manera, al ser glorificado, al acabar la obra, al hacer todo esto, tú serás glorificado. No era una condicional en el sentido presión, ¿no? Si tú no haces esto, yo no hago lo otro, sino que era parte de, tú me glorificas, acabo esto que tú me has encomendado, y en el medio, y por medio de todo esto, tú serás glorificado. Y así fue, Dios fue glorificado en el Hijo. Otra cosa que pedía Jesús era dar a conocer al Padre. Bueno, Jesús dio a conocer estos 3 puntos que venimos aquí, basándonos en el versículo 3, cuando dice 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan. Deseaba que las personas conociesen a Jesús. Bueno, este versículo también nos dice, el versículo 2, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús tenía toda potestad, lo repite en Mateo 28, no sé si recordáis cuando dice, toda potestad me es dada, toda potestad me es dada. Y aquí menciona que tiene potestad de dar vida eterna. Pregunta, ¿qué es la vida eterna? Hay definiciones bíblicas. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, y luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En este sentido, y parafraseando, la vida eterna es la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Pero en palabras de Jesús, en este versículo que tenemos aquí, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y agrega, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que Jesús tenía la potestad de dar vida eterna. Pregunta, ¿cómo la daba? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Es decir, daba a conocer al Padre. ¿Cómo lo daba a conocer? Número 1, le dio a conocer a través de poder, de autoridad, mediante milagros. Hacía milagros y la gente reconocía que venía de Dios y creían. Tenemos varios versículos donde dice expresamente que viendo lo que había hecho, ellos creían. Incluso Nicodemo, en Juan 3:2, dice así, no lo recuerdo exactamente cómo lo dice, tengo la idea de lo que dice, pero no recuerdo exactamente lo que dice. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué sabía que había venido de Dios? Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús hacía señales, hacía milagros y mostraba con ello el poder y la autoridad de Dios. El poder y la autoridad sobre los enfermos,
sobre los demonios y sobre todo, toda potestad le había sido dada. Entonces Jesús tenía potestad de dar vida eterna y lo hacía revelando al Padre, que la gente conociese al Padre. Mostró su poder y su autoridad, pero no solo mostró eso, sino que también mostró su amor y su gracia. ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo mostró estos otros atributos de Dios? Mediante el sufrimiento y la muerte. Mediante el sufrimiento y la muerte mostró aquella gracia y aquel amor que Dios tiene por nosotros. Conocemos la pasión de nuestro Señor, lo que padeció, y allí, si no lo podemos ver, estaba revelando al Padre su amor, su gracia, ese interés perfecto y genuino en nosotros. Y también reveló su justicia, como dice un comentarista: si no hubiera sido justo, seguramente no había entregado a su propio Hijo unigénito. Pero es que además de no haber sido justo, no habría recompensado a su Hijo por su sufrimiento. Es decir, podemos concluir en que Dios es justo. Podemos concluir en que Dios tiene poder y autoridad y que Dios es amor y que su gracia, como a veces cantamos, es sublime. Así que, ¿cómo daba vida eterna? Que te conozcan. ¿Y cómo le daba a conocer? Con su vida. Muerte, sufrimiento, con poder, con milagros, con su vida revelaba al Padre. Pero aquí hemos de aclarar, ¿qué significa conocer a Dios? Porque el texto dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Significa simplemente saber acerca de Él? ¿Qué diríais? ¿Conozco a Dios? Incluso, ni siquiera significa creer en Él, y no me malinterpretéis, sino creer en el sentido correcto, porque hay una forma de creer que hasta los demonios creen y tiemblan. Claro, hay una manera de creer que dices: yo creo, claro, tú crees y los demonios también. Entonces, en este contexto, ¿qué es creer legítimamente? ¿Qué es conocer a Dios para salvación? Para obtener esa vida eterna de la cual estamos hablando. Se nos dice, una persona puede ser muy consagrada en su religión y no conocer a Dios. Me viene a la mente los fariseos. ¿Los fariseos eran muy consagrados? ¿Pablo era muy consagrado? ¿Era celoso? Sí. ¿Perseguidor? ¿Pero conocía a Dios? Hasta que se encontró con Él, caminó a Damasco, ahora le conocía. Conocer a Dios, hermanos, tiene que ver con una relación, con tener una relación personal con Él mediante la fe en Jesucristo. Veremos más de esto adelante, pero pensemos la importancia de la vida eterna, de cómo es esta vida eterna conociendo al Padre y sin perder de vista qué significa conocer. No solo es, sí, le conozco. A veces alguien me dice, ¿conoces a tal? Digo, bueno, sí, le conozco, o sea, sé quién es, pero no puedo decir que le conozco. No he conversado con esa persona, no sé quién es realmente. Entonces, tenemos que entender qué es realmente creer en Dios para salvación, qué realmente es conocerle a Él, como dice este pasaje que estamos estudiando. Vamos a continuar con las cosas que pedía Jesús. En esta primera parte, no sé si habéis visto al principio que decía primera parte, este capítulo tiene una división muy marcada. Pide por Él mismo, pide por sus discípulos y luego pide por nosotros, por los que habían de creer. Y vamos a ver estas tres partes en tres distintas ocasiones. En este caso estamos en este primer punto, pedía por Él mismo. ¿Pero qué pedía? Pedía por Él mismo, pero para poder honrar al Padre, para poder glorificar al Padre. Esto es lo que pedía Jesús, en resumen. No estaba, quiero, necesito, dame, sino que lo que pedía era dar a conocer a su Padre. Quería terminar la obra que Él le había encomendado. Quería glorificarle. Entonces, es una oración pues muy del Señor, ¿no? Muy desinteresada, muy no de yo quiero y necesito, nada material ni por supuesto en ese sentido.
Tercer punto, pedía acabar la obra encomendada por su Padre. Decía Jesús, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificaba a su Padre, como a veces le podemos decir a alguien conocido, a un hijo, estoy orgulloso, lo has hecho bien, y te trae honra, ¿sabes? Sabemos que hemos de honrar a nuestros padres, pues eso, le trae honra. Pues Jesús con esta obediencia honraba al Padre, glorificaba al Padre, por su obediencia, por su amor por los pecadores, como dice aquí, y su poder sobre el príncipe de este mundo. Jesús pudo decir, consumado es, no quedó nada por hacerse. Fijaros lo que hizo Jesús, se sacrificó, se humilló y en el acto nos salvó y dio gloria al Padre. Nada quedó por hacerse y os leo Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. ¿Qué significaba esto? Pues es lo que dice, consumado es. No queda nada por hacerse, todo está hecho. Y cuando dice todo, en mi mente viene un recorrido de los profetas, de las escrituras, de los salmos. Cada profecía, cada referencia al Mesías estaba cumplida. Son muchas, y todas se habían cumplido al pie de la letra. Maravilloso, aún allí Él podía cumplir y obedecer. Lucas 24, 6 y 7 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Murió y resucitó, consumado. Dijo consumado es mientras estaba en vida, pero quedaban cosas. Es decir, ya había entregado su vida perfecta, en santidad, en sustitución tuya y mía, pero luego resucitó y luego fue al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Dónde estaba el lugar de Jesús? Él había venido por amor, pero ¿dónde está su lugar? Juan en el 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Dónde estaba el Verbo? Con Dios, y el Verbo era Dios. Quería volver a casa, a estar con el Padre, como nosotros debemos anhelarlo. ¿Dónde está nuestro lugar? ¿Dónde Jesús dijo que está nuestro lugar? ¿En esta tierra o a su lado? Cuando Él se estaba despidiendo, le dice a sus discípulos, me voy a preparar morada. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro lugar no es aquí, aunque a veces echamos raíces, aunque a veces nos encariñamos, aunque a veces nos acomodamos y empezamos a hacer un montón de cosas y dices, aquí estoy bien, ya, pero no perdamos de vista, peregrinos somos, estamos de paso. Y al final, de una u otra forma lo tenemos que entender, porque al final el Señor nos llama y nos damos cuenta que tenemos que partir antes o después, pero nuestro lugar no es aquí, nuestro lugar es con el Señor. Pero mientras estemos aquí, sí podemos decir que este es nuestro lugar. Mientras el Señor lo permita, debemos estar aquí y debemos estar actuando y haciendo lo que Él pide que hagamos. Bueno, os muestro este versículo, lo de consumado es, y ahora paso a hacer unas conclusiones. Hemos visto estos 3 puntos, lo que pedía Jesús. Pedía, y sobre todas las cosas, quería glorificar a Dios. Bueno, veamos estos 3 puntos. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? Hemos hablado de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? ¿Qué diríais?
De acuerdo al texto bíblico es muy simple de responder. Conociendo al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. ¿Le conocemos? ¿Cómo le conocemos? Porque claro, no hay que conocerle, bueno, pero ¿cómo le conozco? Mediante Jesús. Que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo. Hemos de creer en la obra perfecta, esa obra que fue acepta y olor fragante para Dios Padre. Esa obra es en la que nosotros debemos creer, en Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Y hay una cosita que nos falta, que Él volverá. Es decir, no solo murió y resucitó, que sí, y que es maravilloso, pero que Él dijo, volveré. Y es parte también de nuestra fe. Porque si Él no ha de volver, hermanos, ¿qué hacemos aquí? Mas sin embargo, Él viene. ¿Cómo obtener la vida eterna? Bueno, hay muchos versículos que nos hablan de esto, Efesios 2, 8 y 9, Romanos 10, 9. Hemos de admitir y reconocer nuestro pecado. Pero no solo es decir, bueno, sí, he pecado. Es un buen paso. Pero dice la palabra, Proverbios 28, 13, que hemos de ¿qué? Del pecado. Apartarnos. Y evidentemente es una obra que hace Dios, porque reconozcamos que incluso apartarnos del pecado no nos es fácil, porque en esa pecaminosidad nos atrae y muchas veces nos gusta y muchas veces da placer. Y es ahí donde el Señor tiene que arrancarnos para hacer esa obra que solo Él hace, apartarnos, separarnos. Por eso somos pueblo apartado, pueblo santo, apartado para nuestro Dios. Es un paso de fe. Cuando nosotros damos ese paso de fe creyendo en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Es un sello, una garantía de que somos hijos de Dios. ¿Cuál es tu verdadera necesidad? Cuando nosotros hablamos de necesidades, puede venir a nuestra mente salud, ¿sí? Sí, y es legítimo, claro, nadie quiere estar enfermo. Puede venir a nuestra mente cuestiones materiales. ¿Es malo? No. Tenemos necesidades materiales. Y podemos pensar en muchas necesidades, pero la Biblia, la palabra de Dios, apunta a nuestra verdadera y profunda necesidad. A la más importante. ¿Cuál es esa necesidad? Si alguien se está ahogando, ¿cuál es su necesidad? Que alguien lo sabe. Necesita ser rescatado. O sea, en ese momento no quiere una pizza. En ese momento no quiere un Ferrari. Hermanos, es lo que apunta el Señor. ¿Qué necesitas? Ser libertado del pecado. Yo pregunto, ¿quieres conocerle? Decía Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Y Jesús vino a presentarlo. Jesús vino y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Te lo presento. Y te deja la pregunta, ¿quieres conocerle? Dios cumple deseos. Si tú no quieres conocerle, ¿sabes que Dios te va a conceder ese deseo? Si tú dices, yo no creo en Dios, yo no quiero estar con Dios, no me interesa Dios, Dios va a decir, concedido. Concedido. No estarás conmigo por toda la eternidad.
Y hoy estamos en ese tiempo aceptable. Hoy es momento de creer, de dar ese paso. No creer en el sentido, sí creo, y ya está, sino de tener esa relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo pregunto, ¿quieres conocerle? Y se lo pregunta a todos, no es como decir, bueno, si alguien no conoce, no, a los que llevamos años siendo cristianos. El que seamos cristianos y que hayamos creído está bien, excelente, pero hemos de seguir conociéndole, hemos de seguir creciendo, hemos de seguir buscándole. Entonces, esta pregunta va para el que cree y para el que no ha creído. ¿Quieres conocerle? Yo sí. Yo sí quiero. Ojalá que tú también quieras y que se lo digas, que se lo expreses. Tenemos que confesarlo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Cristo, serás salvo. Pasemos al siguiente punto. ¿Cómo estamos dando a conocer al Padre? Jesús daba a conocer al Padre mediante su muerte y su resurrección, mediante su vida, dio a conocer, como hemos dicho, la gracia, el amor, la justicia, la autoridad y el poder de Dios, entre muchas otras cosas. Yo pregunto, iglesia, ¿qué estamos dando a conocer de Dios? ¿Estamos dando a conocer su justicia? ¿Estamos dando a conocer su amor? ¿Estamos dando a conocer su perdón? ¿Estamos dando a conocer su salvación? ¿Qué estamos dando a conocer? ¿Toca a nosotros dar a conocer algo de Dios? Hermanos, si no tenemos si no tenemos claro esa parte, estamos en problemas. Claro que nos toca mostrar de Dios, nos toca ser imagen de Dios, nos toca ser luz en medio de las tinieblas. Hay una parte, no sé, supongo que os habéis enterado, ayer tuvimos una película aquí, se llamó El Poder de la Cruz, y es una película muy buena, con mucha enseñanza, son muchos frentes, pero una de las cosas que quisiera resaltar en esta tarde es, bueno, yo parafraseé un poco la pregunta, es, imagina que te van a enjuiciar por ser cristiano. El fiscal necesita pruebas. ¿Qué pruebas presentaría de que eres cristiano? Haz el ejercicio para ti mismo. Uy, ¿qué pruebas presentaría? O haz el ejercicio de que eres fiscal y vas a acusar a uno de los que está al lado. ¿Qué pruebas presentas de que es cristiano? Evidencias. ¿Que voy a la iglesia cada mes? ¿Que leo la Biblia cada 3 semanas? ¿Que hace unos años me bauticé? ¿Qué evidencias? Hermanos, ¿serían evidencias contundentes, serían pruebas contundentes delante del juicio? Es decir, ¿realmente me acusarían de ser cristiano por eso? ¿O por qué me acusarían de ser cristiano? ¿Qué diríais? Jesús dio su propia vida. ¿Qué estamos sacrificando nosotros? Aún en el sacrificio, Jesús dio a conocer al Padre. Nosotros, ¿qué estamos sacrificando para dar a conocer al Padre? Muchas veces poco y nada. Si puedo, si me sobra tiempo, quizá.
Entonces, ¿qué estamos mostrando del Padre? Hace rato en la mañana leía sobre primicias. Primicias contra sobras. ¿Qué estamos presentando del Padre? ¿Sobras o primicias? Honestamente, muchas veces es las sobras. Lo de después. ¿Y el Señor qué quiere? Y lo dice en las Escrituras, ¿qué quiere? Primicias. Hoy en la lectura de esta mañana decía, tus primogénitos, primicias, lo primero. ¿Es digno el Señor de lo primero? Y sin embargo no se lo damos. Jesús mostró obediencia. ¿Qué estamos obedeciendo? Realmente hemos de preguntarnos, ¿estamos mostrando al Dios, al único Dios verdadero? Hagámonos realmente esta pregunta de manera seria. ¿Realmente, iglesia, estamos mostrando al único Dios verdadero? Porque es a lo que somos llamados. Pasemos al punto número 3. Terminemos la obra. Jesús pudo decir con total convicción y con total claridad, consumado es. Todo está hecho. No queda nada por hacer. ¿Podemos decir lo mismo? Jesús tenía una obra asignada. Yo pregunto, iglesia en Castellarnao, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra obra? Hacer discípulos, sí. En general, podemos decir glorificar a Dios, es correcto, glorificar a Dios. Pero, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cuál es nuestra obra? Cuando hay obra, cuando hay construcción, se habla de un programa de obra, se habla de avances. ¿Qué porcentaje de avance tiene la obra que Dios nos ha encomendado? ¿Va avanzando? ¿Va retrocediendo? Jesús decía, ha llegado la hora. Hermanos, ¿de qué ha llegado la hora? ¿De qué ha llegado la hora para nosotros? ¿Hemos de hacernos esta pregunta? ¿De qué ha llegado la hora? Respondamos, ¿de qué ha llegado la hora? ¿Ha llegado la hora de hacer lo que Dios dijo que hiciéramos? Ojo, lo que Dios dijo que hiciéramos, no mi agenda, no mi proyecto, no mis cosas del pasado, no mis líos de siempre, lo que Dios dijo que hiciéramos. ¿Es legítimo esto? ¿Ir por ese camino del plan y proyecto de Dios? ¿O insistir en mi proyecto? En mis cosas, en mi iglesia. Yo quiero que la iglesia sea así. Si no, no me sirve. Dios tiene un propósito para esta iglesia, ¿sí o no? Yo creo que sí. ¿Lo hacemos? Hagámoslo. Subámonos al proyecto del Señor, no al proyecto de nadie, al proyecto del Señor. Llega la hora, hermanos, muchas veces de tomar decisiones fuertes, pero hay que hacerlas. Esta mañana ayer leíamos en Éxodo 32, 25 y 26. Dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, dice que se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahvé? ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por el Señor? Quien está por el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Y sabéis qué pasó después? Hubo corte.
Hay momentos de que ha llegado la hora. A veces llega la hora de confrontar. ¿Quién está con el Señor? ¿Quién está en el proyecto del Señor? ¿Y quién va a seguir en su proyecto? ¿Quién va a seguir en su agenda? Y os comparto otro momento como estos, Josué 24, 14 y 15. ¿Lo conocéis? Ahora ha llegado el momento, temed a Yahvé y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y sabéis el resto, ¿no? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Decidamos, hermanos, terminemos la obra. ¿Qué decides? Conozcamos al Señor. Él es la vida eterna. Oremos como Jesús oraba y que Él siga haciendo la obra en nosotros. Ha llegado el tiempo, hermanos. El Señor es paciente, pero también hay momentos en que dice, basta. Así que quisiera deciros muchas cosas, pero simplemente quedémonos con esto. El Señor oraba, nosotros debemos orar y pensemos en aquello que el Señor nos ha delegado y que nos ha capacitado y que espera y que nos llamará a cuentas, y que estamos a tiempo de creer, estamos a tiempo de obedecer, estamos a tiempo de arrepentirnos, estamos a tiempo de subirnos al proyecto que Dios tiene para Castellano. Que el Señor nos bendiga.